Hola a todos. Hola a todos. A continuación presentaremos el tema la inteligencia artificial y sus implicaciones éticas en la licenciatura de Ciencias de Datos de la Escuela Superior de Cómputo del Instituto Politécnico Nacional, por parte de Maribel Aragón, Miriam Paredes y su servidor Gilberto Sánchez. El tema se abordará de la siguiente manera. Primero se expondrá un resumen, posteriormente la introducción, los antecedentes de la ética en la inteligencia artificial, después se dará el contexto de estudio, la metodología que se implementó, se dará la discusión de resultados y finalmente las conclusiones, las recomendaciones y referencias. Pasemos al resumen. En primera instancia podemos mencionar que las implicaciones éticas del uso de la inteligencia artificial actualmente están ligadas a usos indebidos en el contexto académico. Por ende, están más académicas por sus implicaciones negativas en la formación profesional. El estudio cuantitativo de carácter descriptivo permite identificar las prácticas éticas del uso de la inteligencia artificial en su formación profesional con la idea de promover el debate en torno a la honestidad académica. La conclusión central es que la inteligencia artificial en la educación está generando un inadecuado uso en detrimento de la formación profesional. Por tanto, exige reevaluar este fenómeno desde un enfoque de integridad académica. ¿Cuál es el propósito de nuestra investigación? Determinar las prácticas éticas en las que están incurriendo los estudiantes de la licenciatura en Ciencia de Datos de la Escuela Superior de Cómputo del Instituto Politécnico Nacional en el marco de la sociedad digital desde su perspectiva. Demos una pequeña introducción. El uso de herramientas de inteligencia artificial, junto con los beneficios que ofrece, implica consideraciones éticas que deben ser tomadas en cuenta por estudiantes y docentes de licenciatura en Ciencia de Datos de la Escuela Superior de Cómputo del IPN. Como futuros profesionales en Ciencia de Datos, los estudiantes deben considerar cuidadosamente el impacto social de sus proyectos y cómo sus soluciones pueden afectar a las personas y comunidades. Pasemos a los antecedentes de la ética en la inteligencia artificial. La inteligencia artificial se ocupa del estudio de los fundamentos del desempeño inteligente del ser humano, la manera como los humanos utilizan el lenguaje, el desarrollo de los procesos de inferencia, la comprensión de los fenómenos, los procesos de aprendizaje, la formación de percepciones, la manera como los humanos adquieren, aplican, transfieren conocimientos sobre el mundo y los procesos de planeación, ejecución y evaluación de los planes de acción, las formas de comportamiento del hombre con los demás y ante la máquina. La UNESCO está llevando a cabo estudios que exploran los principios éticos para la utilización de la inteligencia artificial en la educación y propone recomendaciones para el uso responsable de esta tecnología en el ámbito educativo. En la dimensión consecuencialista de la ética, una persona es ética si en cada acción que realiza mide los efectos que pueden producir sus actos, seleccionando aquellos que tienen resultados a favor de lo moral. En consecuencia, tenemos un dilema ético. González y Martínez conciben que un dilema ético como el uso de la IA en la educación se transforma en un problema ético, en tanto contribuye a alterar las normas y el sistema de valores sociales. Y estos al mismo tiempo transitan y se convierten en un problema social cuando pasan a producir afectaciones en una parte importante de la sociedad y esta asume una posición crítica ante el mismo, demandando una solución. En este sentido, la inteligencia artificial se ha convertido en un problema social en materia educativa. Goralski y Tan afirman que se pueden utilizar para transformar toda la estructura de la educación formal con la asistencia científica que los estudiantes utilizan como compañeros de enseñanza y el hecho de asimilar la inteligencia artificial dentro de los programas de enseñanza. En lo concerniente a la reglamentación en materia de la ética del Instituto Politécnico Nacional, se encuentra establecido en diferentes documentos y normativas tales como el Código de Ética, el Reglamento Interno, el Reglamento General de Becas para Estudiantes y el Reglamento del Comité de Ética en Investigación. Es imperante resaltar en ese sentido la concerniente a la integridad en lo relativo a que cualquier miembro de la comunidad politécnica
debe tener esa cualidad moral que impulsa al hombre al más severo cumplimiento de sus deberes respecto a los demás y a sí mismo. Por lo que la integridad académica en el IPN es pilar fundamental en la formación profesional, entendida esta por el Centro Internacional para la Integración Académica como un compromiso con 5 valores fundamentales: honestidad, confianza, equidad, respeto y responsabilidad. En términos generales, esto constituye una conducta, un actuar en los espacios educativos sustentada en valores, por lo que la deshonestidad académica se puede definir como un acto intencional de fraude, en el cual el estudiante reclama para sí el crédito por el esfuerzo a trabajo de otros sin su permiso, o usa materiales o produce información sin autorización en cualquier ejercicio académico. Esto lo menciona la UNAM en el 2020. En el contexto de estudio de la Escuela Superior de Cómputo, la reflexión ética sobre el uso de tecnologías en la licenciatura de Ciencia de Datos es parte esencial en la misión educativa, estando comprometidos a formar profesionales éticos y responsables que contribuyan positivamente al avance de la sociedad y utilicen la ciencia de datos como una herramienta para el bien común. Se valora la ética y la tecnología como 2 pilares fundamentales que guían a los estudiantes hacia un futuro más justo, responsable e inclusivo. En el caso de la metodología tenemos que usamos una metodología cuantitativa de corte positivo, la cual representa un conjunto de procesos organizados de manera secuencial para comprobar ciertas suposiciones. Un método hipotético deductivo focalizado en probar la hipótesis. El diseño metodológico de investigación es no experimental, dado que se busca comprender el comportamiento ético de los estudiantes en su contexto natural. La variable de estudio son la integridad académica, manejo ético de datos y conciencia y resolución de dilemas éticos. El método de recolección de datos, la encuesta a través de cuestionario y la muestra probabilística con la fórmula de muestreo de una población finita. Y nuestra pregunta de investigación es: ¿cuáles son las implicaciones éticas del uso de la inteligencia artificial en las que se ve involucrado el estudiante en ciencia de datos? Para las variables se utilizan la integridad académica, que evalúa si los estudiantes cumplen con los principios de honestidad y responsabilidad académica en sus trabajos y proyectos. Se evalúa el plagio y el cumplimiento de normas. El manejo ético de datos, que se enfoca en cómo manejan la información y si respetan la privacidad y seguridad de la información. Se evalúa el consentimiento y seguridad y el cumplimiento de regulaciones. Y la conciencia y resolución de dilemas éticos, que evalúa la capacidad de los estudiantes para identificar y abordar dilemas éticos en el campo de la ciencia de datos. Se evalúa la participación en debates éticos y la reflexión ética. Pasemos a la discusión de resultados. Para esto, en la evaluación de la práctica ética en la que los estudiantes de ciencia de datos pueden incurrir, se consideró a 62 estudiantes que respondieron el cuestionario de un universo total de 343 estudiantes. Veamos primero la integridad académica. Demuestran que conocen los principios de honestidad y responsabilidad académica en sus trabajos y proyectos, puesto que el 79% entienden y están conscientes de las políticas de integridad académica de nuestra institución relacionadas con el plagio y el uso adecuado de fuentes de información. El 58.1% a veces proporciona atribución adecuada a las fuentes de información que utiliza, y el 62.9% han recibido orientación sobre cómo citar y referenciar correctamente las fuentes en sus trabajos académicos. Cabe resaltar que es un factor de observación el hecho de que dan crédito adecuado a las fuentes de información que utilizan al presentar trabajos originales, y que no todos han recibido orientación sobre cómo citar y referenciar correctamente las fuentes de sus trabajos académicos. En el caso del manejo ético de los datos, revelan que los estudiantes en ciencias de datos manejan la información adecuadamente y sí respetan la privacidad y seguridad de la información, ya que el 90.3% entiende la importancia de obtener consentimiento informado cuando trabajan con datos personales en proyectos académicos.
En cuanto a que si los estudiantes están familiarizados con las leyes y regulaciones relacionadas con la protección de datos y privacidad, se resalta como factor de observación, ya que la mayoría debería estar familiarizado y solo el 41.9% de los estudiantes lo conoce. Referente a que los estudiantes anonimizan y protegen adecuadamente la información personal de los individuos en sus trabajos con datos como factor de observación, solo el 29% siempre lo hace, mientras que el 48.4% a veces lo hace, por lo que debemos resaltar la escasa importancia sobre el conocimiento de las leyes y regulaciones relacionadas con la protección de datos y privacidad, y sobre el esmero a la protección de la información personal de los individuos. Por último, en la conciencia y resolución de dilemas éticos revelan que tienen la capacidad de identificar y abordar dilemas éticos en el campo de la ciencia de datos, debido a que el 69.4% de los estudiantes no han estado involucrados en situaciones de conflicto ético al trabajar con tecnología y proyectos académicos. Pero es importante resaltar que casi una tercera parte se ha visto involucrada, por lo que es importante precisar atención en este porcentaje, como muestra de honestidad en cuanto a su postura en la participación de un debate sobre el uso ético de la inteligencia artificial en el ámbito académico. El 77.4% de los estudiantes está a favor. Con relación al impacto social y ético de sus decisiones en el desarrollo de proyectos académicos, el 37.1% lo considera, mientras que el 50% a veces lo hace, por lo que es importante destacar como factor de observación el hecho de que una gran parte de los estudiantes no concientizan sobre el impacto social y ético de sus decisiones en el desarrollo de proyectos académicos. Como conclusión tenemos lo siguiente: los estudiantes deben formarse como profesionistas, con valores morales, garantizando que la ciencia de datos se utilice de manera responsable y ética, y que sus desarrollos tecnológicos impacten positivamente en la vida de las personas. La ética y la tecnología deben ir de la mano, y es el deber como futuros profesionales asegurar de que la tecnología sea un medio para un fin que mejore el mundo en el que vivimos. Nuestras recomendaciones son: en la Escuela Superior de Cómputo como institución educativa debe comprometerse a mantener un ambiente que valore la integridad académica, el respeto y la ética en el uso de tecnologías. Los docentes y personal administrativo deben estar comprometidos a ser ejemplo ético y ser guías de los estudiantes en su formación profesional y personal. Estas son algunas de nuestras referencias. Gracias.